El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Los profetas siempre han sido rechazados en toda la historia del judaísmo y también en el cristianismo. Siempre el papel de profeta es rechazado, la palabra del profeta no es aceptada. ¿Cómo no fue aceptado Jesús? Jesús, el gran profeta de Dios, que venía a realizar esta obra de salvación, la palabra hecha carne, la palabra que era Él mismo, fue rechazada también, porque mucha gente no aceptó en aquel tiempo cuando Él habló y no la ha aceptado ahora tampoco. Muchos rechazan esa palabra y entonces el profeta siempre va a ser rechazado, porque en la generación donde le toca predicar, donde le toca hablar, pues no lo van a aceptar, no van a reconocer esa palabra, siempre va a ser así. Pero el error que se comete es que en el tiempo en el que se proclama la palabra del profeta se le rechaza, se le asesina incluso, como dice hoy el Evangelio, pero en las generaciones que vienen después como que se alaba a los profetas. Y ese es un error, porque como ya no están vivos, entonces se les reconoce su palabra y se les da no sé qué reconocimientos, como dice Jesús, se les levanta monumentos, pero esos profetas fueron rechazados. Y en el tiempo presente, en la generación que está reconociendo a los antiguos profetas, están siendo rechazados los profetas de ese tiempo. Y ese es el error que se comete. Por eso hoy la exhortación es a escuchar siempre la palabra que se proclama, la palabra de Dios, y reconocer en aquellos que nos hablan, nos transmiten el mensaje al mismo Dios que nos está hablando, y no cometer el mismo error de rechazar o incluso de asesinar a los profetas, porque eso siempre va a ser así. La palabra que nos cuestiona siempre va a ser rechazada. Y cuando alguien nos habla de la palabra y nos transmite ese mensaje y nos quiere hacer cambiar nuestra vida, siempre lo vamos a rechazar. Eso va a ser así. Pero que nosotros podamos pensar que cuando se nos habla, se nos transmite, se nos exhorta, cualquier persona que nos hable de Dios, cualquier persona que nos quiera ver el bien, transmitiéndonos la palabra de Dios, que la podamos aceptar y no caigamos en el error de rechazar. Porque entonces vamos a rechazar al mismo Dios que nos está hablando. Porque la sabiduría de Dios ha transmitido su palabra siempre y la va a seguir transmitiendo, y requiere de personas que abran su corazón, su mente, para aceptar esa palabra. No cometamos el error de rechazar a los profetas, porque el profeta siempre trae una palabra que nos quiere ayudar. Aunque nos cuestione, aunque nos haga ver nuestro pecado, aunque nos haga ver nuestra debilidad, siempre trae una palabra de bien para nuestra vida. Y un profeta puede ser cualquier persona que se nos acerca y nos habla queriendo vernos el bien, queriendo corregirnos, queriendo que tomemos otro rumbo, que hagamos otras cosas que son de bien. Cualquier persona que nos trate de exhortar es un profeta para nuestra vida, y hay que aceptarlo, porque entonces es enviado de Dios para que nos transmita su palabra. Jesús critica a los fariseos porque ellos hacen y han cometido ese error.
reconocen a los profetas antiguos, pero no reconocen a Jesús que está ahí. Y Jesús está hablando y ellos no lo reconocen. Al final del Evangelio dice, los escribas y fariseos continuaron acosando a Jesús, preguntándole tantas cosas, poniéndole tantas trampas para ver si caía con una de sus palabras, a ver si cometía un error. En lugar de aceptar la palabra de Jesús, la rechaza. Y así mucha gente ahora, en lugar de aceptar la palabra de Dios, la rechaza. Pone obstáculos, no quiere aceptar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque pues el mensaje de Dios siempre va a querer que cambiemos nuestra vida, que seamos mejores. Pero para ser mejores hay que ir quitando cosas que no ayudan a hacer la voluntad de Dios. Jesús critica también a los doctores de la ley porque dice, ellos tienen el saber, ellos saben de la ley, pero no lo comparten, se vuelven egoístas. Y a los que quieren aprender, ellos les cierran el paso, la llave del saber que dice Jesús, ellos se la han guardado. Y eso puede pasar también en la vida de un cristiano, una persona que llega a tener un conocimiento muy grande de la doctrina, de todo el saber. Puede suceder lo mismo, una persona que llegue a tener mucho conocimiento se puede volver egoísta y pensar solo para sí mismo, y tener el conocimiento solo para sí mismo y no compartirlo. Y Jesús criticó eso. ¿Por qué? Porque si Dios ha dado el conocimiento, no es solamente para tenerlo egoístamente guardado, sino para compartirlo, para darlo a conocer. Si yo dentro de mi vida de la iglesia he ido aprendiendo, he ido atendiendo muchas cosas que me han ayudado y las he asumido y conozco tanto, tengo que compartirlo. No volverme egoísta, sino dar a conocer lo que Dios me ha regalado. Hermanos, escuchemos siempre la palabra de Dios, hagámosle caso a la palabra de Dios, venga como venga, y quien la predique sea quien sea, aceptemos esa palabra porque es palabra que nos habla, es Dios que está hablando. Y si sabemos algo, pues compartámoslo, porque esa va a ser una riqueza también para nuestra iglesia.